Atención México. Hay una historia que avanza casi en silencio, pero que toca temas muy delicados: la justicia, las instituciones armadas y el derecho de cualquier persona a defenderse. Desde una celda en el penal del Altiplano, un vicealmirante de la Marina acusado de encabezar una red de contrabando de combustible acaba de enviar su sexta carta a la presidenta Claudia Sheinbaum, y en ella hace una denuncia que merece ser analizada con cuidado y con responsabilidad. Sostiene que las propias instituciones del Estado le están negando la información que necesita para defenderse. Quédense conmigo porque este caso, más allá de la culpabilidad o inocencia de quien escribe, plantea una pregunta que nos importa a todos. ¿Hasta dónde llega el derecho a una defensa justa? Antes de entrar en la carta hay que dejar muy clara una cosa, y la vamos a repetir a lo largo de todo el video. Todo lo que se dice aquí está sujeto a proceso judicial. La persona de la que hablamos es un acusado, no un condenado. La Fiscalía sostiene una acusación, él la niega, y será un juez quien determine la verdad legal. En este canal, respetamos la presunción de inocencia, que es un derecho de cualquier persona, sin importar su cargo o su historia. Por eso vamos a hablar siempre de presuntos hechos y de acusaciones, nunca de culpabilidades que todavía no están probadas. Vamos a los hechos verificables. El vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna está vinculado a proceso por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos, dentro de la causa penal 325/2025. Permanece en prisión preventiva desde el 2 de septiembre de 2025 en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como el Altiplano, en Almoloya de Juárez. La Fiscalía lo señala como presunto líder de una red del llamado huachicol fiscal, un esquema mediante el cual, según la acusación, se introducía combustible al país declarándolo como otro producto para evadir impuestos. Él rechaza esa acusación. Conviene explicar brevemente qué es el huachicol fiscal, porque es el corazón del caso. A diferencia del robo de combustible de los ductos, esta modalidad es más sofisticada. Según las investigaciones oficiales, consiste en importar combustible desde el extranjero, pero declararlo en la aduana como un producto distinto, por ejemplo aditivos, para pagar menos impuestos. El daño a las finanzas públicas, de comprobarse, sería enorme. Es uno de los casos de presunta corrupción aduanal más relevantes de los últimos años, y por eso ha tenido tanta atención. Pero hoy no vamos a hablar tanto del esquema en sí, sino de lo que plantea esta carta, que es un asunto distinto y igual de importante. Para entender de dónde viene todo esto, conviene recordar el origen del caso, según consta en los registros de investigación. La existencia de la presunta red salió a la luz a partir de una denuncia interna. En junio de 2024, un contraalmirante de la propia Marina, Fernando Rubén Guerrero Alcántar, expuso ante el entonces titular de la Secretaría la presunta operación de una red de huachicol fiscal en las aduanas marítimas, señalando movimientos irregulares y presuntos actos de corrupción. Esa denuncia interna es, de acuerdo con los reportes, uno de los puntos de partida del expediente. Es un dato importante para dimensionar que el caso nació desde dentro de la propia institución, no de una acusación externa. ¿Qué dice la sexta misiva fechada el 3 de junio? El punto central es una queja muy concreta. Farías Laguna afirma que la Secretaría de Marina ha reservado, bajo el argumento de seguridad nacional, información que su defensa necesita para aportar pruebas a su favor. En sus palabras, citadas por varios medios, lleva 9 meses privado de su libertad sin acceso completo a la carpeta de investigación, y pide la intervención de la presidenta para que la Marina entregue los elementos requeridos. Acusa que se han vulnerado su debido proceso, su presunción de inocencia y su derecho a una defensa adecuada. Si esta información te parece relevante para entender cómo funciona la justicia en el país, dale like al vídeo, suscríbete al canal y activa la campana, porque este tipo de análisis no abunda en los espacios que prefieren el escándalo al detalle. Aquí conviene entender el argumento de la defensa, porque es el núcleo del asunto. Según el abogado de la familia, lo que pidieron son elementos muy específicos. Por ejemplo, los videos de las cámaras de seguridad de las aduanas donde sus clientes supuestamente controlaban la red, y las bitácoras de entrada y salida, que permitirían acreditar si ellos estaban o no en esos lugares. El razonamiento de la defensa es sencillo de seguir. Si esos registros mostraran que sus clientes no estaban donde la acusación dice que operaban, serían una prueba a su favor, y sostienen que la Marina se ha negado a entregar ese material, reservándolo por razones de seguridad nacional, al considerar que difundirlo pondría en riesgo las instalaciones y su operación. Y aquí está el dilema de fondo, que es genuinamente complejo y no tiene una respuesta fácil. Por un lado, las instituciones de seguridad de cualquier país tienen razones legítimas para proteger cierta información sensible. Las cámaras y los protocolos de las aduanas marítimas son efectivamente asuntos de seguridad. Por el otro lado,
El derecho a una defensa adecuada es un principio básico de cualquier sistema de justicia. Si un acusado no puede acceder a elementos que podrían probar su inocencia, se abre una pregunta incómoda sobre el equilibrio entre la seguridad del Estado y las garantías del individuo. Ese es el verdadero tema de esta historia. Y es un debate que existe en muchos países, no solo en México. Vale la pena explicar por qué la figura de la Reserva por Seguridad Nacional es tan delicada en términos generales. Es una herramienta legítima que tienen los estados para proteger información cuya difusión podría poner en riesgo instalaciones estratégicas o la seguridad pública. Hasta ahí, nadie discute su utilidad. El problema aparece cuando esa misma figura se cruza con el derecho de defensa de una persona procesada, porque si el material reservado es justamente el que un acusado necesita para demostrar su versión, entonces el Estado queda ante una disyuntiva difícil: proteger la información o garantizar la defensa. En la mayoría de los sistemas jurídicos existen mecanismos intermedios, como permitir que un juez revise el material en privado sin difundirlo públicamente. Si esos mecanismos se aplican o no, en este caso es algo que corresponde determinar a los tribunales, no a la opinión pública. Ahora bien, seamos rigurosos también con el otro lado, porque la defensa presenta su versión, pero hay una versión institucional. La Fiscalía mantiene su acusación y sostiene que el proceso sigue su curso por las vías legales. Y hay un punto que es fundamental aclarar, porque toca la parte más delicada de todo este caso. En las semanas recientes, circularon versiones periodísticas que vinculaban a los hermanos Farías Laguna con varias muertes relacionadas con el caso. Pues bien, la propia Fiscalía General de la República salió a desmentirlo de manera oficial. El 22 de mayo, mediante un comunicado, la Fiscalía precisó que no cuenta con imputaciones ni con datos directos que establezcan la participación de las personas señaladas en esas muertes. Es decir, la propia autoridad acusadora aclaró que no los está imputando por esos hechos. Esto es importante decirlo con todas sus letras, porque en un tema tan sensible, no se puede dejar que las versiones no confirmadas se conviertan en condenas anticipadas. La presidenta Sheinbaum, por su parte, ha mantenido una postura constante a lo largo de todo el caso. Cuando se le ha preguntado, ha dicho que recibió las cartas, pero que no le corresponde a ella definir la inocencia o culpabilidad de nadie. Eso, ha señalado, lo define la Fiscalía General de la República, que es un órgano autónomo. Es una posición institucionalmente correcta. Un presidente no debe intervenir en un proceso judicial para inclinarlo hacia un lado u otro, porque eso sería precisamente una violación a la independencia de la justicia. Al mismo tiempo, la defensa argumenta que lo que pide no es que la presidenta juzgue el caso, sino que ayude a destrabar el acceso a información. Son dos cosas distintas, y ahí está parte de la tensión. Para entender la dimensión completa de este expediente, hay que mencionar también lo que ocurre con el hermano. El contraalmirante Fernando Farías Laguna, señalado por las mismas acusaciones, está siendo procesado en Argentina. Ingresó a ese país en abril de 2026 utilizando un pasaporte guatemalteco apócrifo, y fue detenido en Buenos Aires el 23 de abril, según reportes de prensa confirmados. Desde entonces, permanece en un centro de reclusión preventiva del Sistema Penitenciario Federal Argentino, y ha solicitado asilo político, argumentando que teme por su seguridad si es devuelto a México. El gobierno mexicano ha pedido formalmente su extradición, y el proceso está en manos de las autoridades argentinas. Es decir, los dos hermanos enfrentan procesos simultáneos en dos países distintos, con los mismos cargos de fondo pero en situaciones procesales muy diferentes. Uno en una celda en Almoloya, escribiendo cartas a la presidenta, el otro en Buenos Aires esperando la decisión de un gobierno extranjero. Eso le da al caso una dimensión que va más allá de las fronteras y que seguirá desarrollándose durante meses. Conviene poner este caso en su contexto más amplio, sin exagerar ni minimizar. El expediente del huachicol fiscal ha tocado a personas con grados militares altos, y eso, en sí mismo, es significativo. Que una investigación avance sobre figuras que durante mucho tiempo se consideraron intocables habla de un proceso judicial en marcha. Pero que ese proceso avance no exime al Estado de garantizar que se haga con todas las reglas, incluido el derecho de los acusados a defenderse con la información necesaria. Las dos cosas tienen que ir juntas. Combatir la corrupción y respetar el debido proceso no son objetivos opuestos, son parte de lo mismo, porque una condena que no respeta las garantías termina siendo frágil ante cualquier revisión. Entonces, ¿cómo leemos esta sexta carta en su conjunto? Hay un hecho innegable. Un acusado de alto rango lleva ya 6 misivas insistiendo públicamente en que no puede acceder a información clave para su defensa. Eso, sea cual sea el fondo del caso, plantea una pregunta legítima sobre cómo se equilibran la Reserva por Seguridad Nacional y las garantías procesales. No estamos diciendo que sea inocente. Eso lo decidirá un juez. Tampoco estamos diciendo que sea culpable, porque eso todavía no está probado. Lo que estamos diciendo es que el procedimiento importa,
y que vale la pena seguir de cerca cómo se resuelve este pulso entre la defensa y las instituciones. Lo que viene ahora es la respuesta, o el silencio, de las autoridades frente a esta nueva carta. Hasta ahora, según los reportes, la presidencia no ha emitido una respuesta pública a las misivas anteriores. El proceso penal seguirá su curso en los tribunales, que es donde debe resolverse. Y nosotros seguiremos informando con el mismo cuidado, distinguiendo siempre entre lo que es una acusación, lo que es un hecho probado, porque en temas de justicia, la precisión no es un lujo, es una obligación. Seguiremos informando paso a paso cada avance de este caso que toca temas tan delicados como la corrupción, las instituciones armadas y el derecho a una defensa justa. Porque entender estos asuntos no se trata de aplaudir ni de condenar de antemano. Se trata de respetar el proceso, escuchar a todas las partes y dejar que la justicia haga su trabajo. Si este análisis te aportó claridad, déjanoslo saber en los comentarios, comparte con quien quiera entender el tema sin ruido. Y nos vemos en el próximo reporte.